¿Qué tal, celtistas de todo el mundo, esparcidos por el ancho y largo de esta tierra? Bienvenidos una vez más al Bar Celeste, en este capítulo ya avanzadísimo de un programa que empezaba ya por el mes de septiembre, si no recuerdo mal, para hablar un poco de la actualidad del Real Club Celta. Os habla Fernando Rodríguez desde Bayona, en Galicia, en medio de una tempestad que estamos sufriendo en los últimos días. Estamos bajo un temporal tremendo, con viento, con lluvia, y vamos directamente ya a conectar con el otro lado del charco, porque alguna tormenta sé que hubo, lo sé de primera mano. No sé cómo estará la situación ahí. Antón García Fernández, muy buenas tardes. Hola Fernando, un saludo para ti y también para todos los celtistas a lo largo y ancho del mundo que están escuchando en iVoox y en YouTube este Bar Celeste, el programa ya número 28. Sí, empezamos hace muchos meses y hemos estado a lo largo de toda la liga hablando acerca del Celta en esta liga que está siendo bastante complicada para nuestro equipo. En cuanto a las tormentas, pues sí, hemos tenido tormentas y de hecho todavía estamos con ellas. Ha estado lloviendo prácticamente toda la mañana, truenos y relámpagos la noche pasada, así que ese mismo temporal o parecido que vosotros tenéis aquí, que tenéis ahí, lo estamos sufriendo también nosotros aquí en Jackson, Tennessee. Pero aquí estoy preparado, Fernando, para hablar de nuestro Real Club Celta de Vigo. Pues efectivamente, hay mucho que hablar en una trayectoria, esta última, que parece que está reconduciendo la salud maltrecha deportivamente de nuestro querido Real Club Celta. Y vamos a seguir un poco el orden que solemos pues emplear en estas tertulias. Vamos a hablar un poco de ese último partido, para empezar, ese Celta-Barcelona, en el que, pues por circunstancias deportivas, el FC Barcelona trajo a Vigo, digamos, no sé si al equipo B o llamarlo equipo C, ¿no? Porque era un equipo plagado de juveniles, también con algún fichaje, digamos, que realizó el Barcelona para parchear, como por ejemplo el delantero Kevin Prince-Boateng. En fin, que tuvimos, entre comillas, esa suerte de que el Barcelona no trajera todas sus figuras por encontrarse en plena pues eliminatoria con el Liverpool en esas semifinales de Champions. Y yo creo que, Antón, eso fue algo que realmente nos benefició, ¿no? Sí, evidentemente. Yo me puse muy contento cuando el Barcelona ya matemáticamente se proclamó campeón de liga, porque pensé que lo que iba a ocurrir es que, teniendo en cuenta que el Barça este año estaba obsesionado con esa Champions League que al final no va a poder ganar después de la debacle de Anfield, pues iba a traer un equipo, como tú dices, ya no el B, sino el C, es decir, un equipo pues que no era realmente el Barcelona que nosotros conocemos. Menos mal, por otro lado, porque si no, si hubiese venido un Barcelona que necesitase los puntos, difícil iba a ser conseguir 3 puntos, incluso embalaídos contra ellos, ¿no? Entonces yo creo que el partido estuvo condicionado por esa alineación del Barça. Luego les salió mal a los catalanes en la Champions, pero no podían saberlo en ese momento y a nosotros nos vino muy bien. Una cosa que sí me gustaría comentar, Fernando, antes de hablar del partido del Barça, es esos dos empates contra el Español y contra el Leganés en 2 partidos fuera de casa, que realmente fue una verdadera pena que el Celta saliese al empate prácticamente en estos 2 partidos y se acabase llevando el empate, ¿no? Porque sí que hubo algunos momentos de esos partidos en los que sí se pudo haber sacado algo más, y como decíamos antes del comienzo de la grabación de este programa, mejor habría sido no empatar los 2, sino ganar uno y perder el otro, porque tendríamos un punto más de los 40 que tenemos ahora, ¿no, Fernando? Pues efectivamente, pero hablabas de ese ir a empatar. Yo creo que eso se puede traducir también en que la filosofía de Escribá es de equilibrio. Lo comentábamos en otro bar. Es de un equilibrio en el que busca siempre pues mantener esa portería a cero y si se puede, pues ganar, pero no por grandes diferencias. No son los equipos de Escribá equipos que se lancen al ataque, que propongan un partido de ida y vuelta, como se está viendo en estas semanas en las que el técnico valenciano pues ha podido entrenar al club vigués. Entonces yo creo que más que salir al empate, Escribá ha intentado fortalecer su filosofía, y bueno, el resultado no ha sido pues del todo positivo, pero también es cierto que bueno, en ciertos momentos se corrió el riesgo de perder, quizá en los 2 partidos, tanto en el estadio de Cornellá
contra el Español como en el estadio del Leganés en Butarque. Y bueno, al final se rascó un punto en cada uno de los estadios que luego el propio Escribá se encargó recientemente de poner en valor, ¿no? En la última victoria contra el Barcelona, en ese 2-0, decía que había que acordarse de esos puntitos sueltos recolectados, lo que nos permitía estar ahora, por cierto, en esa cola peleando por no bajar, pero al principio de esa cola, ¿no? Que es algo que yo creo que no habíamos conseguido hasta ahora, ¿no? Entonces, ser los jefes, entre comillas, de esa cola, de ese pelotón de bajada a segunda, aunque bien es cierto que estamos empatados a 40 puntos con otros dos equipos. Sí, esa 14ª posición parece un poco engañosa realmente por el hecho de que hay muchos empates a puntos, como tú dices. Realmente nos separan solamente, si no me equivoco, 3 puntos de las posiciones de descenso, y 3 puntos son solamente un partido cuando quedan 2. Evidentemente la situación está mucho mejor de lo que lo estaba antes, pero todavía no podemos respirar tranquilos. Tenemos que seguir remando, como mucha gente está diciendo, porque ya estamos muy cerca de la orilla, pero no hemos llegado todavía a tierra, a esa salvación, a esa permanencia que el Celta realmente necesita asegurar. En cuanto a lo que decías acerca del partido del Barça, yo reconozco que no pude verlo en directo porque estaba en la ceremonia de graduación de mis alumnos en la universidad, y entonces, pues claro, fue gracias al WhatsApp y a vosotros, a ti, Fernando, y a otros amigos, que tú estabas allí viendo el partido y ellos también, y entonces a través de los mensajes que me enviabais y que yo furtivamente veía durante la ceremonia, pues fue como me enteré de esa victoria del Celta ante un Barcelona muy light, ante un Barcelona muy descafeinado. Después, por supuesto, vi un resumen amplio y después me tragué el partido entero en diferido, porque bueno, esto de ganarle al Barça, aunque no sea el Barça A, pues es un hito que no se consigue todas las temporadas, y de hecho en el caso del Celta hay muchas temporadas, a veces pasan muchos años sin que le consigamos ganar al Barcelona. Tú que estuviste allí in situ, ¿cómo viviste ese partido en Balaídos, Celta-Barça? Bueno, fueron dos partes muy diferentes. La primera con un dominio, sobre todo en el centro del campo del Barcelona. Si bien es cierto que muchos disparos peligrosos no hubo, pero sí había ese peligro y esa intranquilidad que tenemos los celtistas cada vez que merodea el balón por el área, ¿no? De hecho, al final de la primera parte, mi idea y mi esperanza era arrancar un punto de lo mal que estaba viendo la situación, ¿no? Estaba viendo que el Barcelona, aún con esos jugadores que no son de nivel top, estaba jugando muy bien al fútbol. Ya te digo, especialmente en el centro del campo, dominando, con posesión larga, como siempre. Y yo se lo decía a mi compañero de grada, que estábamos viendo la misma filosofía, 100% filosofía Barça, con chavales quizás más inexpertos, pero la sensación de dominio era brutal, y mi sensación en el descanso era que un punto no era malo, ¿no? En la segunda parte quizá cambió un poco la filosofía, y el juego del Celta, bueno, pues un poco se soltó, se desplegó el equipo y empezaron a sucederse llegadas, y una vez más intervino el VAR en un gol, digamos, por fuera de juego, por milímetros, por fuera de juego del mexicano Néstor Araujo, y bueno, ahí esa intervención del VAR pues a la gente la puso muy nerviosa porque anuló ese gol, y luego hubo que seguir fabricando fútbol. Pero ya te digo, en esa segunda parte sí que el Celta fabricó más fútbol, sí que se soltó, sí que se acercó a la portería, y bueno, de ahí que consiguiera pues ese primer gol de Maxi, un buen gol, a centro de Budebú, un remate inesperado por todos, ¿no? Porque el remate realmente es inesperado, y si ves la repetición, que la habrás visto, se cuela por un sitio perfecto, con lo cual, pues bueno, parecía realmente un gol pues espectacular, ¿no? Como sí fue. Y bueno, y ese segundo gol de penalti, que ahí sí que el VAR nos favoreció, ¿no? Hemos visto como en un mismo partido el VAR nos perjudica y el VAR nos favorece
haciendo justicia una vez más, Antón. Cuando el VAR se utiliza bien, el VAR siempre trae más justicia al fútbol, como hemos dicho en muchas ocasiones, y yo creo que esa es la lección que hay que llevarse de esta primera temporada de VAR con V en la Liga Española. Lo que sí es cierto es que hay que pensar muy bien cómo se va a utilizar el VAR a partir de ahora, porque yo creo que cuanto más se utilice, mejor se va a utilizar, pero tiene que haber también un espíritu de utilizarlo bien por parte de los árbitros y no de una manera arbitraria, ¿no? Como en muchos casos da la sensación de que se utiliza. Pero es cierto que en este partido pues nos quitó el VAR un gol y después nos proporcionó otro al Real Club Celta. En la primera parte, lo que yo vi, Fernando, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Hay un clarísimo dominio del Fútbol Club Barcelona, pero es un dominio bastante romo, es un dominio con poca profundidad. En realidad, el Barça tampoco dispuso de muchísimas ocasiones claras. Es más un dominio de balón, un buen saber hacer futbolístico que tienen generalmente los equipos del Barça, pero claro, con mucho menos punch, ¿no? Con mucha menos experiencia por parte de estos jugadores. Yo soy de los que dice que este año el Barça pues ha jugado bien, pero ha sido en gran parte gracias a las apariciones de Messi. Yo creo que Messi ha marcado la diferencia en el Barça este año, si cabe, no voy a decir más que nunca, pero sí ha sido uno de los años en los que Messi ha sido muy, muy, muy importante. Entonces, un Barça con Messi, un Barça sin Messi, o un Barça en un día en el que Messi aparece y está inspirado, como fue el caso del primer partido contra el Liverpool, pero no el caso del segundo partido contra el Liverpool, la vuelta, pues son dos equipos bastante diferentes. Entonces ese Barça, que jugaba bien al fútbol en la primera parte y dominaba, pero no era un dominio que realmente inquietase, me parece a mí, demasiado la portería del Celta. Quizá es porque vi el partido en diferido y ya sabía el resultado y entonces no tenía pues esos nervios típicos, ¿no?, que uno tiene cuando está viendo el partido en directo. En la segunda parte sí que el Celta dominó, sí que el Celta jugó mejor y sí que marcó un primer gol Maxi inverosímil, de esos goles que uno nunca imagina que el Celta puede marcar. Es de ese tipo de goles que siempre marcan otros equipos, pero no el Celta, ¿no? Un golazo en realidad de picardía y de un remate casi imposible, pero entró y eso es lo que cuenta. Yo, para resumir mi opinión sobre el Celta-Barça del pasado sábado, diría que lo mejor de todo fue el resultado y también la comunión que hubo entre afición y equipo, que de nuevo se ha visto que la afición ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no, Fer? Pues sí, esa comunión se ha visto en este partido y en los tres anteriores, contra la Real Sociedad, Villarreal y Girona. De hecho, llevamos una racha que yo no recuerdo, 4 victorias seguidas en casa. Parece que sí que en casa está funcionando el método Escribá, y esto me lleva a plantear algo de lo que se está hablando, Antón, en los últimos días, que es que, bueno, con la salvación tan cerca, que esperemos que luego analizaremos el próximo partido, pero con esa salvación casi en la mano, ya se está la gente planteando si Escribá debe seguir, si se debe buscar a alguien en su lugar. Y yo, para un poco empezar a meter opinión, a meter baza, pues diré que desde luego hay que analizar lo que ha pasado como primer paso, y lo que ha pasado es que el Celta ha tenido 3 entrenadores, de los cuales, no sé si decir el menos malo o el mejor, ha sido Fran Escribá, y ya se puede decir, pase lo que pase en los 2 próximos partidos, ¿no? Es decir, hay cierto orden, hay una filosofía clara, hay un estilo que puede ser más vistoso o menos vistoso, pero hay algo, ¿no? Era difícil decir lo que había con Mohamed, quizás un poco de locura, yo lo decía ya por el mes de septiembre, octubre, era un entrenador que proponía locura y el Celta quizá no estaba, bueno, no sé si muy acostumbrado, pero esa ida y vuelta quizás al Celta no le va demasiado bien, a pesar de que Berizzo sí que nos ponía a veces en unos partidos muy intensos. Después vino el portugués Cardoso, que yo creo que fue, digamos, un cambio a peor. Cuando pensábamos que a peor no se podía ir, pues sí que se podía ir, y mucha gente empezó a echar de menos a Mohamed. Tú imagínate lo que supuso ese cambio cuando la gente pues echaba de menos a Antonio Mohamed, ¿no? Se tocó fondo, ¿no? Se tocó fondo, eso sí. Es lo que pasó.
Sí, tocó fondo claramente, y además un entrenador que con un currículum escasísimo, de ser segundo entrenador en otras épocas, de ser despedido en Francia. Bien, es cierto que había llevado a un equipo portugués a la UEFA, pero es decir, su currículum no era lo suficientemente robusto y denso como para encargarse de un equipo que estaba en problemas, ¿no? Y ya te digo, llegó Escribá y lo que ha hecho es, bueno, poner calma, incluso calma pues con todas las letras, ¿no? Porque se le ve que es un hombre tranquilo, como ya le han bautizado, y ha propuesto un estilo que por lo menos pues ha traído el orden al juego. Se puede ver claramente desde la grada como hay 3 líneas perfectamente definidas, un 4-4-2, es un esquema que le gusta bastante al técnico valenciano, con lo cual yo creo que ha sumado bastante la llegada de Escribá. Y si a mí se me pregunta si tiene que seguir o no tiene que seguir, pues entre el sí y el no me quedo con el sí, más allá de que después puedan surgir otras oportunidades fuera del club, ¿no, Antón? No sé cómo lo ves tú. Bueno, Fernando, aunque mi pasaporte diga que tengo nacionalidad estadounidense, y así es, sigo teniendo sangre gallega, ¿no? Y entonces hasta que no esté en mano, yo no me lo creo, ¿no? Los gallegos tenemos en común con los de Missouri aquí en los Estados Unidos que a los de Missouri hay que enseñarles las cosas para que se las crean, y por eso se les llama el show me state, ¿no? El estado en el que les tienen que enseñar las cosas para que se las crean, no se van a creer cualquier cosa. Entonces yo hasta que matemáticamente el Celta no esté salvado, pues no me lo voy a creer y no voy a echar las campanas al vuelo. Pero pongamos que el Celta se salva. Yo creo que hay que pensar en varias cosas. Primero hay que celebrarlo, porque evidentemente es muy importante para el equipo, para la institución, que el Celta siga en primera división y no baje a ese pozo negro de la segunda división, de la que pues nunca se sabe cuándo uno va a subir otra vez. Y después de celebrar hay que pararse a pensar en los errores que se cometieron este año. Entonces no voy a continuar criticando a la directiva otro programa más, porque ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, y estos programas se pueden escuchar en YouTube o en iVoox en cualquier momento, y quien esté siguiendo estos programas ya sabe cuál es mi opinión acerca de lo que ha hecho la directiva este año. Entonces creo que hay que hacer autocrítica, hay que pensar en qué se ha hecho mal para no repetirlo el año que viene. ¿Qué es lo que hay que hacer el año que viene, creo yo? Bueno, es cierto que Iago Aspas ha marcado la diferencia en esta parte final de la temporada, pero yo me pregunto si marcaría la diferencia de la misma manera si hubiésemos continuado con Cardoso. Para mí la respuesta es no, con lo cual pienso que Escribá sí tiene una parte importante también de culpa si el Celta, aunque culpa no es la palabra correcta, pero bueno, culpa buena. Claro, culpa buena, tiene parte de responsabilidad, digamos, en el hecho de que el Celta se salve y se mantenga en primera división. Con lo cual yo lo que haría para responder a tu pregunta es darle un sí a Escribá, pero construir un equipo alrededor de Escribá, que este es uno de los problemas que yo creo que el Celta ha tenido. Se trata de contratar a un entrenador que tenga las ideas claras, que tenga un estilo que guste a la directiva, y después hacer caso, en la medida de lo posible, a las peticiones que este entrenador pues haga. Si se hacen peticiones por parte del entrenador y ninguna de ellas se consigue traer a los jugadores que este entrenador quiere, pues difícil será que el mejor entrenador del mundo pues pueda llevar el barco del Celta a buen puerto, ¿no? Entonces esa es mi respuesta, una manera un poco larga de decir que sí, yo mantendría a Fran Escribá en reconocimiento del trabajo bien hecho a partir del momento en el que tomó las riendas del equipo, y con la ayuda de un Iago Aspas, con la ayuda de jugadores celtistas como Hugo Mayo, por ejemplo, y tantos otros que lo están dando todo por el equipo, pues ha conseguido, o esperemos que en los 2 partidos que quedan consiga llevar al equipo a buen puerto. Entonces yo diría que sí, pero diría también que hay que hacer autocrítica por parte de la directiva, y hay que crear un equipo alrededor de la filosofía, cualquiera que sea esa filosofía de Fran Escribá, Fernando.
¿Consideras entonces, Antón, que cuando se contrató a Antonio Mohamed, quizás la directiva hizo su propio equipo al margen de lo que Mohamed quería? Hombre, yo no estaba allí como para saberlo, pero me da la sensación de que se contrató a Mohamed porque era el entrenador más barato que podían conseguir. Y eso siempre es un error, como ya hemos dicho en varias ocasiones, porque al final resulta que lo barato te sale caro y le salió carísimo al Celta y esperemos que no le salga todavía más caro con el descenso. Entonces, mi respuesta a eso, sin tener pruebas fehacientes de ello, es que sí, la directiva fue a por un entrenador más barato que no tenía experiencia en la Liga Española y creó un equipo que no es el equipo que quizá tendría que haber creado o no es el entrenador que tenía que haber contratado para el equipo que tenía. Yo creo que siempre es mejor contratar, esto es la lógica que yo veo en el asunto, contratar a un entrenador y después alrededor del entrenador crear el equipo, no al contrario, porque si no puede haber una disfunción, puede haber una falta de conexión, ¿no?, entre el grupo de jugadores que uno tiene y la filosofía del entrenador. Bueno, lo cierto es que hay muchos rumores, demasiados quizá como para que no sea cierto, que Berizzo se fue, entre las razones, porque la directiva pues no hacía mucho caso a sus peticiones en forma de fichajes, ¿no? Parece ser que no fue solo un tema de sueldo, sino un tema de planificación deportiva, ¿no? Así que bueno, pues por ahí puede ir la cosa. Vamos a ir avanzando, queridos celtistas, querido Antón, y vamos a hablar, para ir finalizando, de ese próximo partido que se va a celebrar en la llamada Catedral del Fútbol, un sitio en el que históricamente el Celta no ha obtenido muy buenos resultados, salvando pues algún que otro año suelto. Se está recordando esta semana aquí en Vigo algunos partidos en los que el Celta pues sí dio la machada allí en Bilbao, una goleada por 6 goles hace algunos años, algunas victorias algo más ajustadas, pero lo cierto es que el hecho de ir a San Mamés supone para el Celta tradicionalmente muy poco bagaje en puntos, y esa es la gran sombra que preocupa al celtismo, especialmente a mí, en este caso que estoy hablando. Me preocupa eso porque se suma esa tradición negra, entre comillas, con un momento en el que hay que puntuar, empatar, si no ganar, y claro, son, digamos, dos presiones que yo no sé si van a ser demasiado para nuestro joven equipo, Antón. Sí, bueno, rápidamente volviendo a lo que decías acerca de Berizzo, simplemente yo quiero decir que yo iría aún más allá y diría que lo económico para mí tiene mucha menos importancia en la decisión de Berizzo que lo que tú dices, el hecho de que la directiva no estaba dispuesta o no aceptó muchas de las peticiones de jugadores que quería Berizzo para la temporada, y creo que ahí perdió una oportunidad buenísima el Celta y la directiva de afianzar al equipo con un gran entrenador como ha sido Berizzo para el Celta. Cierto es que Berizzo no cosechó éxitos al salir del Celta, pero yo siempre he dudado de que la cuestión económica hubiese sido lo más importante en esa decisión de Berizzo. Yo creo que tiene que ver más con otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el dinero. Yendo al partido del Athletic de Bilbao, bueno, si el Athletic de Bilbao hace el partido tan lamentable que hizo en Pucela la semana pasada, porque yo vi ese partido y evidentemente era más vasco que los propios vascos viendo ese partido, era más del Bilbao que Javier Clemente, y realmente me decepcionó el Bilbao de una manera atroz, ¿no? Porque jugaron un partido lamentable en Valladolid, ¿no? No creo que vaya a ser el caso, porque si bien ese partido parecían adormilados y solamente consiguieron despertarse en los últimos 10 o 15 minutos, pero de nuevo lanzando balones a la olla en el típico estilo clásico inglés del centro y el remate de cabeza que no sirvió para nada, sí es cierto que el Bilbao es un equipo, Fernando, yo creo mucho más rocoso en casa que fuera,
No creo que vaya a ser un partido bonito porque creo que el Celta va a ir con muchas reservas en el sentido de, bueno, no creo que el Celta vaya a salir a ese partido a atacar a ultranza porque sabe de la importancia de conseguir un empate, pero uno de los problemas graves que yo veo en ese partido, Fernando, es el hecho de que el Bilbao realmente necesita los 3 puntos para asegurarse un puesto en Europa. Si hubiesen conseguido un buen resultado en Pucela, pues entonces la cosa sería un poco diferente, pero como no lo consiguieron, como perdieron 1-0, pues ahora llega este partido contra el Celta en casa y realmente necesitan esos puntos. Entonces va a ser complicado, creo que el Celta va a salir en ese partido en cierta manera de una manera semejante a como lo hizo en los partidos frente al Leganés y el Español, la idea de jugar con cuidado, con reservas, no perder y tratar de rascar un puntito. A mí me parece mal asunto ese, cuando se sale de esa manera, sobre todo con un equipo como el Bilbao, que no es que sea una maravilla, porque ninguno de los equipos de la liga este año prácticamente ha sido una maravilla, pues uno corre el riesgo de encajar algún gol y ya complicarse mucho las cosas, ¿no, Fernando? ¿Qué crees que debe hacer el Celta para tratar de sacar algo positivo de esa catedral del fútbol español que es San Mamés? Bueno, yo también creo que no tiene que salir a lo loco, tiene que mostrar esa filosofía escriba de equilibrio y claro, y aprovechar las oportunidades que se van a tener, quizás no demasiadas, pero las pocas que se tengan hay que aprovecharlas, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos que cuidar a nuestra estrella Yago Aspas, que esta semana tenía ahí un pequeño golpe durante un entrenamiento en la Madroa, en el hombro, que se dañó en el Leganés. Esperemos que esté perfecto para jugar, y la clave es aprovechar las pocas ocasiones que tengamos en ese juego feo que los dos, tanto tú como yo, prevemos que se va a producir. Y es cierto que no se puede caer en esa complacencia de que pasen los minutos y se quiera con demasiada ansiedad ese empate, porque se puede acabar perdiendo, y entonces sí que el último partido contra el Rayo puede ser aquí bastante dramático, y eso que en el Rayo no se va a jugar nada, pero precisamente por esa tranquilidad el partido se nos puede ir. Así que yo espero que el Celta sea ordenado, pero también tenga algún grado de valentía y desde luego aproveche esas oportunidades. Y desde luego la defensa tiene que estar pues realmente muy, muy viva y muy atenta, ¿no? Fran Escribá ha probado un montón de combinaciones diferentes. Yo creo que no le queda ninguna por probar en la retaguardia. Ha probado a los 4 centrales, combinándolos, yo creo que ya de todas las maneras, y parece que la pareja que más le gusta es la de Araujo con Cabral, ¿no? Alguna vez ha apostado por Hood y por David Costas para meterle más velocidad. Yo creo que esta vez va a seguir apostando por Cabral y por Hood, y en el medio del campo yo creo que va a apostar por los habituales de las últimas jornadas, Lobotka y el turco Okay, a pesar de que yo sigo apostando por el joven Fran Beltrán, pero bueno, se ve que más o menos carbura el equipo, aunque no es el Lobotka que estábamos acostumbrados a ver hasta hace algún tiempo, pero bueno, vamos a darle esa confianza. Parece que Escribá sí que tiene clara cuál es su idea en el medio del campo, y ya te digo, la alineación va a ser muy similar a la del partido pasado, y va a hacer falta dosis de madurez, porque es un partido clave, y lo que tú dices, el Athletic de Bilbao va a ir quizá con más ganas que nosotros a por el gol, así que ahí vamos a tener que demostrar tranquilidad y saber gestionar el tiempo. Y otra cosa es el ambiente, ¿no? Es un estadio nuevo, un estadio que aprieta como el antiguo San Mamés, así que el Celta va a tener que también luchar contra ese ambiente, a pesar de que hay que decir que van a ir varios centenares de celtistas a Bilbao. El club, el Celta, ha fletado autobuses gratuitos, así que algo de celeste va a haber en esas gradas, Antón. Sí, bueno, esa nosa reconquista pues se traslada a tierras vascas, a tierras bilbaínas, y vamos a ver si podemos traer algo positivo. Lo que sí es cierto es que tú mencionabas a Fran Beltrán, y para mí esa es una pregunta que queda ahí en el aire al final de esta temporada. ¿Qué pasa o qué va a pasar con Fran Beltrán en el Celta para la próxima temporada? Sobre todo si continúa Fran Escribá, porque desde luego
no ha contado el entrenador con Fran Beltrán y me parece un jugador de garantías, la verdad. Quizá no tenga esa veteranía de la que tú de la que tú hablabas y que para Fran Beltrán para Fran Escribá tiene mucha importancia en esta parte final de la temporada, pero empezando una temporada nueva con un equipo que quizás se pueda construir alrededor de la filosofía del entrenador. A mí me gustaría saber qué es lo que estará pasando por la cabeza tanto de Fran Beltrán como del entrenador Fran Escribá en cuanto al futuro de Fran Beltrán en el Celta. Es una pregunta que yo dejo ahí en el aire porque desde luego a mí me gustaría ver a Fran Beltrán tener un papel un poco más activo en el equipo. No sé qué piensas tú de eso, Fernando. Bueno, curiosamente Fran Beltrán lo jugó prácticamente todo con Antonio Mohamed, ¿no? Al que criticábamos al principio de este bar. Ahí fue donde descubrimos a Fran Beltrán, porque yo reconozco que en el Rayo no lo seguía, pero sí que aquí, con esa edad tan baja de 19, 20 años, demostró tener una soltura y un desparpajo y una tranquilidad brutales. Parecía que llevaba aquí jugando toda la vida, con lo cual ese yo creo que es el valor más importante que hay en este jugador y yo creo que Fran Escribá debería hacerle hueco en condiciones normales el próximo año, ¿no? Aunque esto ya es conjetural, quizás cuando todo sea matemático y nos salvemos, si es que nos salvamos, pues se pueda planificar. Yo sí soy director deportivo, si me pongo el disfraz de Felipe Miñambres, me quedo con Fran Beltrán e intento apuntalar la defensa y la portería, porque yo creo que es un tema, la portería, que hay que ya tomarse en serio este verano que viene, si las cosas salen bien, ¿no? Hay que reforzar esa portería y quizás quedarse con Rubén y que Sergio ponga punto y final a su etapa en el club, porque se ve que Rubén está cogiendo la buena senda, aunque le faltan corregir algunos errores como el de salir, el de hacerse más jefe del área pequeña, pero yo creo que hay futuro y si las lesiones la respetan, Rubén podría ser uno de los hombres fijos en la plantilla del año que viene, acompañando a un nuevo fichaje, a un nuevo portero, Antón. Sí, por supuesto. Yo creo que eso es algo importante que hay que pensar y que yo creo que es una de esas cuestiones de lo que decía antes, que la directiva tiene que hacer autocrítica y ver en qué se ha equivocado para no volver a cometer los mismos errores la temporada que viene. Esperemos que en primera división. Y Fernando, por supuesto, yo te prefiero como Fernando Rodríguez que como Felipe Miñambres, eso te lo puedo asegurar. Para ir terminando, ¿qué te parece si hacemos una porra como siempre? ¿Qué es lo que va a pasar en Euskadi? ¿Qué es lo que va a pasar en el partido entre el Bilbao y el Real Club Celta? Bueno, en estas situaciones, cuando uno tiene que hacer una porra de su equipo, hay una pelea interna entre la cabeza y el corazón. Entonces, en esa pelea, la cabeza me dice que la victoria es muy difícil y el corazón me dice que la victoria por un gol es factible. Entonces, combinando esas dos situaciones, como gana un poco más el corazón, pues voy a poner ahí un 1-2, pero vamos, con la cabeza diciéndome que ni de broma, ¿no? La cabeza me está diciendo que un empate quizás sea lo más ajustado. Pues a mí, Fernando, la cabeza me dice que gana el Bilbao y el corazón celeste me dice que quizá el Celta va a arañar un punto. Entonces me voy a quedar con esto último. Voy a dar un 1-1 y también recordar a todos los oyentes, que seguramente lo saben ya, evidentemente, porque han estado estudiando la clasificación y haciendo sus cuentas con calculadora y sin ella, que es muy importante puntuar en estos dos partidos, tanto en el de Bilbao como en el partido final en casa frente al Rayo Vallecano, porque tenemos el golaje perdido con prácticamente todos los equipos que están por ahí abajo y eso puede marcar la diferencia. Eso es lo que yo pienso. 1-1 entre el Bilbao y el Celta en San Mamés este fin de semana. Bueno, pues ahí en esa tensión alta lo vamos a dejar rezando cada noche y cada minuto para que... Eso quien sepa, ¿eh? Si tú sabes, hazlo porque yo no sé. Bueno, compensar en gente celtista ya se da por rezado. A mí como presentador esta tarde solo me queda agradecerte, Antón, que hayas estado ahí al otro lado del charco y esperemos que la próxima semana, bueno, pues además de tú y yo, tengamos aquí a otro invitado o invitada celebrando, ojalá,
la permanencia. Antón, muchas gracias como siempre por estar ahí. Vamos a despedirnos con ese grito de guerra, si te parece, ¿no? Sí, muchas gracias Fernando y nos vemos sin duda la próxima semana para analizar el partido del Bilbao y también ese último partido en casa que puede ser primordial frente al Rayo Vallecano. Vamos a dar el grito de guerra, ¿no? Vamos allá. Pues vamos allá, coma, Sempre o de sempre. ¡A ¡A la Celta!